Hola, buenas a todos. Mi nombre es Andrea y soy estudiante de medicina en el Centro Universitario del Sur. Y el día de hoy, para la materia de genética médica, veremos el tema genes contiguos. Espero les sirva. Iniciamos. Los genes contiguos. Primero tenemos que saber que se van a conocer de varias formas. Se pueden conocer con el nombre de variantes en número de copias o CNV, que son sus siglas en inglés Copy Number Repeats. También se pueden conocer como rearregladores genómicos o rearregladores en el ADN. De igual forma, síndrome de microdeleción y microduplicación. Y actualmente es adecuado también llamarlos trastornos genómicos o patologías asociadas a variantes en número de copias. Entonces, vámonos de lleno. ¿Qué son? Pues van a ser aquellas en las que un segmento de ADN de tamaño variado, entre una kilobase, que va a equivaler a 1000 pares de bases, y puede llegar hasta megabases, que equivalen a 1.000.000 de pares de bases, se presentan de manera variable o desbalanceada en número dentro de los individuos de una misma especie. Esto altera el estado diploide normal y por lo tanto la dosis génica de dicho locus. Esto va a ocasionar que se produzca un exceso en la expresión por duplicación o por un déficit, también llamado haploinsuficiencia, que lleva a los fenotipos clínicos. Esto quiere decir que son variables en cada uno de los signos y síntomas que se den según la extensión del segmento que va a estar mutado. Entonces, este conjunto de entidades causado por una alteración cromosómica, como es la microduplicación o microdeleción de segmentos cromosómicos, van a agrupar genes. Esos genes, esas dosis génicas, van a interpretar diferentes fenotipos clínicos. ¿Qué quiere decir? Dependiendo a los genes que van a ser duplicados o van a ser quitados, van a ser característicos para un tipo de fenotipo clínico. ¿Y por qué ocurre este síndrome de genes contiguos? Pues se mencionan 3 mecanismos muy importantes para que pueda ocasionar este síndrome. El primero se define como LSR, o por sus siglas en inglés Low Copy Repeats, o también llamado duplicación segmentaria, que se ha demostrado que estos pueden ser causales de inestabilidad genómica y por lo tanto va a estimular la formación de este síndrome de genes contiguos. Es cuando dos LSR tienen una homología de más del 97% de su secuencia y están localizados a una distancia menor a 10 megabases una de la otra y pueden producir mal alineamiento en los cromosomas o las cromátidas y llevar a recombinación homóloga no alélica, esto que produce un entrecruzamiento desigual y por lo tanto una deleción, una duplicación o una inversión del segmento del genoma en donde se localizan estas LSR. Como podemos ver en la imagen de arriba, ese es un entrecruzamiento normal. Pero en cambio, cuando el punto de ruptura no se alinea bien, puede ocasionar este síndrome. Y se ha demostrado que este mecanismo molecular es responsable de la gran mayoría de los arreglos cromosómicos o genes o síndrome de genes contiguos recurrentes. El segundo mecanismo menciona que es la unión de extremos no homólogos que se producen como parte de los mecanismos de reparación celulares ante una ruptura de doble cadena. Podemos ver que en la imagen es una rotura normal y una unión normal. En cambio, si esto no se hiciera con una unión de extremos no homólogos, se ocasionaría este síndrome. Después tenemos el tercer mecanismo que se refiere a un error de replicación de ADN llamado FOSTES o Fork Stalling and Template Switching, el cual recientemente se ha demostrado que desempeña un importante papel en el origen de trastornos genómicos. Como podemos ver, puse una imagen de cómo sería una replicación normal. En cambio, en este error de replicación, lo que va a pasar es que al momento de replicar, en una parte de esta burbuja de replicación va a haber un error. Cuando se identifique este error, lo que va a hacer es
es que la hebra rezagada se desacopla y va a invadir una bifurcación de replicación activada que esté adyacente a esta replicación. Como podemos ver en el inciso B, va a invadir otra burbuja de replicación para así continuar este error de replicación, ocasionando que pues el cromosoma o esté incompleto o esté con información genética de más. Esto es lo que a grandes rasgos, esto es lo que pasa en este mecanismo de formación de genes contiguos. Y ahora que tenemos en cuenta el cómo se produce este síndrome, ahora vamos a comprender las características que distinguen este síndrome de genes contiguos. Primero tenemos que la mayoría de los pacientes tiene un grado variable de retraso mental, por lo cual se puede sospechar clínicamente de un síndrome de genes contiguos. En este caso, es recomendable estudiar de manera citogenética al paciente para establecer si hay alguna microdeleción o una microduplicación. En segundo lugar, tenemos que por lo general se presenta de manera esporádica. ¿Qué quiere decir? Que va a ser causada por rearreglos de novo. Esto significa pues que no va a ser heredado, sino que aparece por primera vez en una familia. Después tenemos que no todos los pacientes muestran una alteración citogenética fácilmente visible, o sea, en un estudio de cariotipo no es fácilmente visible, por eso se necesitan técnicas como la de hibridación in situ con fluorescencia o FISH, o también la de hibridación genómica comparativa, que estas van a analizar los fragmentos y pues son técnicas moleculares actuales que más adelante voy a mencionar acerca de cómo se usan estas en una microdeleción y en una microduplicación. La última característica que tenemos es que en un síndrome de genes contiguos se implican múltiples loci. ¿Esto qué nos quiere decir? Que pues en estos genes contiguos no hay un patrón que nos diga exactamente qué loci va a afectar, sino que va a ser variable, causando así, como les había mencionado anteriormente, los fenotipos clínicos. ¿Y qué tan común es este síndrome de genes contiguos? Pues las tasas de mutación van a variar dependiendo pues al locus, entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 5, lo que quiere decir que es de 1000 a 10.000 veces más frecuente que una mutación puntual. Y haciendo una recapitulación, sabiendo que el síndrome de genes contiguos es causado pues por una alteración cromosómica, tales como la microduplicación y la microdeleción. Estos son algunos de los ejemplos de trastornos genómicos recurrentes más representativos de estos genes contiguos. Esta tabla pues está muy bien explicada, donde nos menciona la patología, el locus, lo que pasa si es una duplicación o una deleción, los principales genes involucrados y pues las características principales de estas patologías. Y a continuación, para entender un poco más esto de microdeleción y microduplicación, para que no se nos olvide, las explicaré más a fondo. Iniciaremos comprendiendo qué es microdeleción. Primero, tenemos que tener en cuenta que cuando hace falta material en un cromosoma, normalmente mayor que 5 megabases, se tiene una deleción, pero cuando la cantidad es tan pequeña que no se puede ver incluso bajo un microscopio de alta potencia, como en un estudio de cariotipo, se le va a llamar microdeleción. La microdeleción comprende en la mayoría de los casos entre 1 a 3 millones de pares de bases, o también de 1 a 3 megabases de ADN, las cuales no pueden ser detectadas por análisis cromosómicos convencionales. Las pérdidas de estas secuencias genómicas pueden ser detectables usando técnicas de FISH o hibridación in situ fluorescente o de microarray CGH. Como podemos ver en esta imagen, se puede ver la técnica de FISH, en donde marca la parte en donde está la deleción. No es tan específica como la de microarray, pero muestra que hay una mutación en el cromosoma. Ahora vamos con la técnica de microarray CGH en la microdeleción. En esta podemos ver que es más exacta y es una herramienta de mucha ayuda para hacer un diagnóstico prenatal por si hay sospecha de mutación. Va a ser computarizada y, como les había mencionado, al ser más específica, podemos ver con claridad qué genes son los que van a ser afectados. A continuación, les agregué un ejemplo de una microdeleción en el cromosoma 17. Como podemos ver, en este cromosoma
va a haber una pérdida de material genético en la parte de su brazo largo, en la banda número 12. Los trozos que se pierden pueden variar de una persona a otra, pero todas las personas con la microdeleción han perdido como mínimo un tramo de cromosoma que contiene entre 15 a 16 genes y mide entre 1.4 a 1.8 megabases o millones de pares de bases. Las características más comunes de personas con deleción en el cromosoma 17, brazo largo, banda 12, van a ser retraso en el desarrollo lingüístico, van a tener un impacto variable sobre la capacidad de aprendizaje, van a presentar autismo o rasgos autistas, problemas de riñón y de las vías urinarias, problemas del tracto reproductivo, riesgos elevados de desarrollar diabetes. También van a presentar problemas de la habilidad de coordinación y movimiento, problemas de comportamiento que incluyen altos niveles de ansiedad y ciertas características faciales comunes. En estas características menciona que incluye una frente ancha y redonda, cejas arqueadas y cabeza relativamente grande o larga. En la imagen se presenta un padre y una hija con esta microdeleción. No muestran rasgos muy notorios, pero tienen esta mutación. Ahora seguimos con la microduplicación. En esta vamos a tener que cuando se tiene un segmento extra en un cromosoma, se dice que se tiene una duplicación. Pero cuando la cantidad extra es tan pequeña que no puede verse ni siquiera usando un microscopio de alta potencia, se va a llamar microduplicación. La microduplicación solo se puede detectar con tecnología molecular o del ADN. Como se muestra en la imagen, es una técnica llamada microarray CGH, como lo habíamos mencionado anteriormente con la microdeleción. Esta técnica nos permite detectar la ganancia o pérdida de pequeñas cantidades de material genético o de ADN en el genoma completo de un individuo. Por eso cuando se tiene una microduplicación o una microdeleción, esta técnica nos va a ayudar para identificar qué genes son los que o nos faltan o nos sobran en este segmento tan pequeño. También incluí un ejemplo de microduplicación del mismo cromosoma 17 que habíamos visto en la microdeleción. Como podemos ver en la imagen, va a haber una microduplicación en el brazo largo del cromosoma en la banda 12. Esta banda contiene alrededor de 6.3 millones de pares de bases o megabases y puede sonar mucho, pero es poco y supone solo el 0.2% del ADN de cada célula y solo el 8% del ADN del cromosoma 17. La microduplicación de este cromosoma normalmente tiene un tamaño de 1.4 a 1.8 megabases y engloba 20 genes. Y cada persona con una microduplicación en el cromosoma 17, brazo largo, banda 12, es única y por lo tanto cada una tiene diferentes preocupaciones médicas y del desarrollo. Así que no se puede describir una serie de rasgos comunes, pero se ha identificado que los niños con esta microduplicación van a necesitar ayuda con el aprendizaje, van a tener un retraso en el habla y el lenguaje, dificultad de comportamiento, también van a tener convulsiones en algunos de los casos, pero no en todos, y todo lo demás va a estar sano. Como podemos ver en la imagen, en este caso el individuo no presenta manifestaciones graves y se ve normal, solo tiene un leve retraso. Bueno, esto es todo de mi parte. Espero que hayas podido entender un poco más acerca de los genes antiguos. Si tienes alguna duda puedes ponerlo en los comentarios. Gracias por su atención. Aquí les dejo las referencias que usé. No olvides suscribirte y darle like. Nos vemos.